señor González. Pasamos a la segunda propuesta de impulso ante el Pleno, la número 59, instando a la Junta de Extremadura a ejecutar el proyecto de Centro Regional de Atención de Crisis 24 horas a las víctimas de violencia sexual en la sede prevista en la localidad de Mérida, así como sus centros satélites de las provincias de Cáceres y Badajoz, diseñados en la pasada legislatura, dotándolos de personal cualificado, incluyendo al menos profesionales sanitarias, abogadas y psicólogas, a la que se ha formulado una enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Popular. El proponente de la iniciativa dispone para su defensa de un tiempo de 10 minutos y en nombre de dicho grupo tiene la palabra la señora García Ramos. Gracias, presidenta. Buenas tardes ya. Señorías, la forma más diabólica de ataque a los cuerpos de las mujeres, la forma más perversa y terrible que hemos sufrido a lo largo de la historia y siguen sufriendo muchas niñas y mujeres en nuestro país, es la violencia sexual. Las mujeres y los hombres no tenemos los mismos problemas. Somos nosotras las que tenemos miedo a ser violadas y agredidas. Somos nosotras las que evitamos ir por calles solitarias. Esta violencia tiene su origen en el machismo y las mujeres tenemos derecho a vivir seguras y en libertad. Extremadura es la comunidad autónoma donde más han crecido de manera porcentual los delitos de agresiones sexuales en 2023, un 32,29%. Destacan 522 delitos contra la libertad sexual, de los que 44 fueron agresiones con penetración, incluyendo el aumento de agresiones sexuales en grupo o en manada. De la misma manera, en mayo de 2024 hemos podido conocer los datos del primer trimestre y son aún más preocupantes. Las violaciones subieron en Extremadura un 46,2% en el primer trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior. En concreto, se contabilizaron 89 delitos contra la libertad sexual en nuestra comunidad, frente a los 56 del mismo periodo de 2023, lo que supone un incremento de casi el 60%. Entre estos, hubo 19 agresiones sexuales con penetración, 6 más que el año anterior, mientras que el resto de delitos sumaron 70 casos, 27 más que en 2023. Estos datos no son aislados, son reflejo del aumento de la violencia sexual como una de las manifestaciones más crueles de la violencia machista, razón por la cual se hizo necesario diseñar estrategias y poner en marcha nuevos recursos para poder combatirla de forma activa. Así, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Gobierno de España, se creó el Plan España te protege, que promueve la digitalización, mejora y ampliación de los servicios integrales de atención a las víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres. Dentro de las acciones previstas por este plan, financiado con fondos europeos, recayó en las comunidades autónomas la puesta en marcha de los centros de crisis de atención 24 horas a las víctimas de violencia sexual, para lo cual Extremadura dispuso la elaboración de un proyecto regional con sede en Mérida, conectado con sucursales en las casas de la mujer de Cáceres y Badajoz. Este proyecto y la puesta en marcha de este nuevo servicio no es otro que la respuesta especializada a las mujeres, una respuesta especializada a una violencia que existe, con la que convivimos y la que debemos erradicar. Y, desde luego, debemos responder con la mejor respuesta institucional y con la mayor de las diligencias a través de estos centros de crisis y atención 24 horas. Señorías del Partido Popular, ustedes que dicen que el Partido Socialista lleva 36 años gobernando, pues mire, sí, en materia de igualdad el Partido Socialista lo ha hecho todo. Tenemos una trayectoria y en esta cuestión estamos muy orgullosos y muy orgullosas. En los peores momentos, en crisis económicas, en crisis sanitarias, nunca, jamás hemos abandonado a las mujeres extremeñas. Por lo tanto, lecciones en políticas de igualdad, ninguna. Le decía que, señorías, tenemos una trayectoria en Extremadura. Tenemos una buena red de atención y respuesta a mujeres víctimas de violencia de género. Fuimos pioneros en el año 1999 en construir los primeros recursos
y respuesta institucional con mucha anterioridad a la norma estatal y ni qué decir a la norma autonómica. En el mismo año, Extremadura crea la Comisión para la Erradicación de la Violencia de Género y en el seno de esa comisión se empiezan a coordinar los distintos poderes: poder judicial, poder político, los propios profesionales del ámbito de lo social, de la salud. Hay una buena respuesta a mujeres víctimas de violencia de género, susceptible de mejora, como todo, pero hay una buena respuesta. Y con ese espejo y bajo esa experiencia es como la Junta de Extremadura, bajo el mandato del presidente Fernández Vara, diseñó construir esta nueva respuesta especializada a las víctimas de violencia sexual. No se trataba solo de abrir un centro de atención a las mujeres, se trataba de ser capaces de coordinar toda esa respuesta institucional que conlleva la apertura del Centro de Atención de Crisis 24 horas. Las mujeres víctimas de violencia sexual deben disponer de atención psicológica, sanitaria, jurídica, social, tanto ellas como sus familiares y entornos que lo precisen. Porque, señorías, no se trata solo del día que van allí, se trata del día siguiente al que tú denuncias que has sido víctima de una agresión sexual o una violación y, por tanto, tienes que recomponer tu vida y probablemente de quienes te rodean de manera más próxima. Necesitamos cubrir este servicio con profesionales especializadas que sepan dar la mejor respuesta. Es absolutamente esencial y muy importante el poder dedicar un proyecto específico a abordar la violencia sexual y, además, hacerlo con una perspectiva feminista, con la necesaria perspectiva de género, porque es la que nos va a asegurar que se está haciendo con rigurosidad y con la sensibilidad que requiere esta cuestión. Y es por eso que las profesionales deben trabajar en atender a estas mujeres víctimas, tienen que ser mujeres y tienen que ser profesionales mujeres. Pero con la llegada del Gobierno de la presidenta María Guardiola, el proyecto de Centro de Atención de Crisis 24 horas está sufriendo cambios sustanciales en sus objetivos, con el consiguiente perjuicio y agravio para las mujeres de Extremadura con respecto a las de nuestro país. Máxime cuando se viene registrando un grave incremento de los delitos de agresión sexual. El Gobierno de María Guardiola ha cambiado el modelo y la filosofía de estos centros y demuestra un profundo desconocimiento de las especificidades que requiere esta violencia, la violencia sexual. Un cambio de modelo que es consecuencia de la falta de convicción. Ustedes no creen en la política de igualdad, nunca ha creído, y este es un proyecto que les queda grande. Extremadura disponía de 2,6 millones de euros para abrir un centro específico en Mérida y, además, 2 subsedes en las provincias de Cáceres y Badajoz. El centro regional, proyectado en la ciudad de Mérida, estaba cedido por el consistorio, con total y absoluta colaboración y disposición. Aprobado el procedimiento de patrimonio para la obra, con el proyecto de obra hecho, incluso aprobada por función pública la adscripción provisional de arquitectos de la Junta para dirigir la obra. Todo listo para poder licitar. Yo también hoy traigo documentación, traigo papelitos, como ustedes. Todo listo para poder licitar. Insisto, todo listo para poder licitar. ¿Y qué hace el Gobierno de María Guardiola? Lo sustituye por una obra en un sótano del Hospital de Mérida por valor de 240.000 euros. Ni la décima parte, sin haber renunciado formalmente aún al centro cedido por el Ayuntamiento de Mérida. Y no menos importante, es que no están guardando ni preservando la intimidad y el anonimato que deben tener un centro de estas características. Un sitio que recupera la vida de las mujeres y que tiene que iniciar con ellas un camino muy difícil después de haber sido agredidas y ser víctimas de violencia sexual. Un auténtico desastre todo. No se trata de tener 4 centros, se trata de tener lo mejor para Extremadura. No es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad. La violencia contra las mujeres es una realidad con la que vivimos desde que la humanidad es humanidad, desde que el mundo es mundo. Ustedes tuvieron la oportunidad el pasado pleno de condenar las afirmaciones de sus socios de Gobierno, cuyo ánimo no es otro que el de cerrar las oficinas de igualdad, y no lo hicieron. Les estoy pidiendo que se enfrenten a sus socios y que les digan que no, sean valientes porque ellos sí lo son.
Combatir las violencias machistas ha sido y es un objetivo prioritario para el Partido Socialista. Y como vemos que ustedes funcionan a golpe de oposición, desde el Grupo Parlamentario Socialista exigimos una rectificación. Están a tiempo de recomponerlo y cumplir con su obligación y con la responsabilidad que tienen de proteger y dar cobertura integral a las mujeres extremeñas. Los socialistas y las socialistas siempre hemos tenido muy clara la necesidad de reforzar las políticas que persiguen erradicar la violencia que sufren las mujeres y no vamos a desistir en ello, por mucho que a ustedes le pese. Los socialistas y las socialistas seguiremos pidiendo más política, más recursos y más compromiso para acabar con la violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Nada más. Gracias, señora García Ramos. Para la defensa de su enmienda tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular por tiempo de 5 minutos la señora Tortonda Ordillo. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes ya, señorías. Señora García Ramos, las oficinas de igualdad no se van a cerrar. Yo creo que está suficientemente claro. No, la pregunta a usted y yo le estoy respondiendo. Creo que soy lo suficientemente valiente y este grupo es suficientemente valiente contestándole a la pregunta que usted ha hecho. No se van a cerrar las oficinas de igualdad. Y miren, señorías, el objetivo de esta iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Socialista no es analizar en qué situación se encuentran esos proyectos que formaban parte, uno de los proyectos que formaban parte de ese Plan España Te Protege, como son los servicios de atención integral 24 horas a las mujeres víctimas de violencia sexual. Es la de cuestionar las políticas de igualdad y lucha contra la violencia de género de este Gobierno, del Gobierno de la presidenta María Guardiola. Es denostar y oponerse a las políticas de igualdad promovidas también por este Gobierno. Su objetivo es la de cuestionar una y otra vez esa falta, supuestamente, que dicen ustedes, de compromiso con la igualdad real, con la insuficiencia de medida y los retrocesos en los avances de los derechos que dicen ustedes que han sido conquistados por nosotras, las socialistas. La historia más reciente de los últimos episodios de la igualdad de nosotras, las socialistas, feministas, progresistas, pues ha sido un incumplimiento total y absoluto y una falta de gestión y desinterés aderezado con grandísimas dosis de demagogia, de hipocresía y también de faltas a la verdad. Ustedes, fíjense, registran esta iniciativa el 22 de mayo. Y se hacen, en su fundamentación, ustedes se hacen eco de una serie de datos publicados en los medios de comunicación que yo no digo que sean fake news, pero ustedes se hacen eco de esos datos y la directora general del Instituto de la Mujer, precisamente 2 días antes, a una pregunta que realiza usted acerca de esos datos, le da la respuesta y le dice que hay una serie de errores a la hora de la contabilización. E incluso le señala que el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano competente, que es la fuente oficial, hace una rectificación de los datos. De manera que de esos 4.900, la cifra de 4.900 mujeres víctimas de agresión sexual pasa a 2.692. ¿Que está bien el dato? Claro que no, señoría. Es una auténtica aberración, es una auténtica pesadilla. Por eso yo muchas veces les digo desde esta tribuna y en comisión que habrá que replantearse las políticas que desde la izquierda y la extrema izquierda en el Gobierno de España se han planteado y se han puesto encima de la mesa. Porque los resultados son esos que les estoy diciendo. Pero aún así ustedes, con mala fe, y ahora sí que hablo de fake news, ustedes utilizan esos datos y fundamentan esta iniciativa precisamente con esos datos. Mire, de la misma manera que le digo que los centros, que las oficinas de igualdad no se van a cerrar, les digo que los centros de crisis 24 horas se van a ejecutar con la rapidez que se van a ejecutar, la que ustedes no tuvieron, señorías, y se van a ejecutar de manera íntegra en las sedes previstas por este Gobierno, que son Mérida, Cáceres,
Badajoz y Plasencia. ¿Y sabe por qué? Porque así se le da respuesta a la Extremadura rural, señoría. Esa es la política que va a seguir el Gobierno de María Guardiola. Miren, en el año 21, 795.000 euros, no presupuestaron nada. Año 2022, 1.855.000, más el remanente de los 795.000 que procedían de la Secretaría de Estado de Igualdad, que tampoco presupuestaron. Fíjese lo que decía la señora Gil el 29 de marzo del año 2022. Grado de ejecución a este momento, señorías, una pregunta de la anterior diputada del Partido Popular que llevaba estos temas. Grado de ejecución hasta este momento, 0. Pero yo no estoy tranquila, pero tampoco tengo angustia. Angustia es la que tienen las mujeres que son víctimas de violencia sexual, pero que ella no. Eso es, señoría, la diferencia, la demagogia y la hipocresía. Año 2023, 736.000 euros. En total, 3.386.000 euros que no hicieron nada en 3 años. Y ahora la premura es que lo que ustedes no hicieron en 3 años lo tiene que hacer este Gobierno casi que en 9 meses. Hombre, señoría, yo creo que hay que ser un poco más razonable. Y lo mismo le digo, ni quiero... Gracias, señora Tortonda. Le consulto en este punto al Grupo Parlamentario Socialista si admite la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular. ¿Se admite? No. Pues seguimos con el texto original y es el turno de la fijación de posiciones por tiempo de 5 minutos. En primer lugar, tiene la palabra la señora Fernández Cordero en nombre del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura. Gracias, señora presidenta. A ver si esta vez me pueden atender. Señora Tortonda, como le estaba escuchando atentamente, como hago normalmente, ya llevan 1 año de Gobierno, no 9 meses, 1 año. Y esto se podría haber empezado a hacer porque era una necesidad y es una cosa que nosotras desde la legislatura pasada ya llevábamos diciendo. Extremadura es la región donde más ha crecido de manera porcentual los delitos de agresiones sexuales en 2023, un 32,39%, si no me equivoco. Los datos están ahí, no es mentira, los datos están ahí. 522 delitos contra la libertad sexual y han aumentado las agresiones sexuales. Esto es un problema de todas, de absolutamente todas. Y creo que es necesario volver a recordar que aquí se hizo un pacto contra la violencia de género, cosa que no se ha podido volver a hacer en esta legislatura por ciertos motivos que todos conocemos y que es importante. Nosotras vamos a estar muy pendientes de esta apertura de los 4 centros de crisis 24 horas que espero que se lleguen a hacer. Ustedes han dicho que se van a hacer en este año. Esperemos que se hagan, porque es una cosa que llevamos esperando hace muchos años. Además, este año, en mayo de 2024, se han conocido los datos, ¿no? Las violaciones han subido un 46,2%, creo que también lo ha comentado la compañera García. Y nosotras es que entendemos que esto es una prioridad y que debería haber sido una urgencia. Si ustedes han dicho en la comparecencia anterior del consejero de Presidencia que están empezando a licitarlo ahora, 1 año después de haber constituido el Gobierno, muy prioritario creo que no es. La violencia de género sabemos que constituye uno de los problemas graves y urgentes de nuestra sociedad. Y en Extremadura, como en otras regiones, es un problema que tenemos que acatar. La lucha contra esta violencia de género no se limita, por ejemplo, a horarios de oficina, ocurre en cualquier momento. Por lo tanto, contar con lugares donde las víctimas puedan acudir en cualquier momento con una atención multidisciplinar es crucial para ofrecer una respuesta clara e inmediata. Nosotras, obviamente, vamos a apoyar esta propuesta de impulso, como no puede ser de otra manera, y no vería ninguna razón para no apoyarla. Pero, bueno, les recuerdo, el tema de las oficinas de igualdad lo llevé yo. Siempre se lo dicen al Grupo Socialista, pero es que esto lo traje yo. Y es una cosa que ustedes hacen constantemente, señores del Partido Popular. Invisibilizarme, infantilizarme constantemente. Cada vez que nosotros traemos aquí una propuesta, lo único que hacen es contestar al Grupo Socialista. Señoras y señores, hay otros partidos aquí y uno somos nosotras. La próxima vez, contéstenme a mí, no contesten al Grupo Socialista, porque a mí, que le contestan al Grupo Socialista,
Sinceramente, me da igual. Yo quiero que me contesten a mí y que tengan claro que nosotras seguimos estando aquí apostando contra la violencia de género y por las luchas feministas y igualdad de género y que vamos a seguir presentando mociones, vamos a seguir presentando propuestas y que somos nosotras, no el Grupo Socialista. Lo digo porque siempre están ustedes haciendo este juego y este guirigay que no lleva a ningún lado y es también una vergüenza hacia las víctimas de violencia de género. Nosotras creemos que la falta de estos centros tienen consecuencias devastadoras y ya también lo dijimos en la legislatura pasada. Las mujeres y menores que sufren violencia de género se ven forzados a permanecer en situaciones peligrosas por falta de opciones seguras. Que esté habiendo cambios ahora mismo en estas licitaciones nos preocupa y necesitamos respuestas y queremos saber el porqué. Creo que es legítimo que los grupos parlamentarios en esta Cámara hagan preguntas y traigan aquí estas cuestiones porque son de manera urgente. Si hay una inacción en la apertura de los centros de crisis 24 horas, esto incrementa el riesgo de que la violencia escale a niveles más graves, con consecuencias fatales en algunos casos. Creo que nosotras lo conocemos perfectamente y siempre lo estamos trayendo aquí. Creo que es una cosa que también nos importa a la mayoría de grupos parlamentarios de esta Cámara, digo a la mayoría. Señores del Partido Popular y señores de Vox, que también están en el Gobierno, no hagan promesas incumplidas y realidades dolorosas. Las mujeres y menores víctimas de violencia de género no pueden esperar indefinidamente por un sistema de apoyo que se les promete y no llega. No hagan promesas incumplidas y realidades dolorosas. Hagan esto ya, porque es una urgencia que necesitamos en nuestra tierra y que es necesario que se implemente ya. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. A continuación tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Vox Extremadura por tiempo de 5 minutos el señor Sánchez Ocaña Vara. Buenas tardes otra vez. Señorías, la seguridad es uno de los pilares básicos de cualquier Estado de derecho. Los ciudadanos debemos desempeñar nuestros quehaceres diarios sin exponerse a grandes peligros. Una nación incumple uno de sus principales deberes para con sus nacionales cuando no es capaz de hacerlos sentirse protegidos dentro de sus fronteras. La seguridad, repito, es uno de los elementos básicos de toda democracia avanzada. Su ausencia es propia de regímenes fallidos o de Estados donde domina la arbitrariedad del poder político y uno únicamente disfruta de esa seguridad cuando no es obstáculo para el Gobierno de turno. Piensen en esto último a ver a qué les suena. España es hoy un país más inseguro que hace una década. Extremadura es la comunidad autónoma donde más han crecido los delitos de agresiones sexuales en 2023. Pero no solo Extremadura, señorías, también en Madrid, Barcelona y el resto de comunidades autónomas. Ustedes saben perfectamente el porqué de esa subida y no es precisamente porque estemos la derecha en el Gobierno. Por un lado, la ley de solo sí es sí, que permite que violadores condenados puedan salir a la calle. Una ley que atenta contra el espíritu real de la norma, que es proteger a la mujer. Vayamos a la esencia de la cuestión. Su fanatismo ideológico ha dilapidado el principio de igualdad entre hombres y mujeres en España. A esto tenemos que añadir, se le ha olvidado, señoría, la emigración masiva, incontrolada e incompatible que ustedes fomentan y apoyan. Y es que un porcentaje alto de las violaciones son cometidas por personas de nacionalidad extranjera. No es mentira, no. También es mentira, le dice sí, entonces. Bueno. La realidad es tozuda. Las mujeres están más inseguras hoy que hace unas décadas. Su hipocresía, la hipocresía de la izquierda, es manifiesta. Mientras se dedican a abrir las puertas de nuestras fronteras y a fomentar la inmigración ilegal, dicen al mismo tiempo defender los derechos de las mujeres, a la par que sueltan cada día que pasa más y más violadores reincidentes. Señalan en su propuesta que desde que Extremadura decidió dejar atrás el socialismo, el Gobierno, o las mujeres, mejor dicho, están más indefensas que antes. Al contrario, la situación de la ciudadanía en general está sufriendo cambios sustanciales, pero sobre todo y por supuesto cambios a mejor, ni más ni menos que a la sede que
estaba prevista en Mérida, se van a añadir otras en Plasencia, Cáceres y Badajoz. Se quejan ustedes que en Mérida no se ha realizado el megaproyecto al que los socialistas están acostumbrados, de 2,6 millones de euros, y se ha sustituido por otro de 240.000 euros. A eso yo le llamo gestión. Quiero decir, ahorramos más de 2 millones de euros y damos solución al problema real, que es la atención a las víctimas 24 horas, ¿no? Claro, la palabra gestión con ustedes o ligada al socialismo, pues obviamente no concuerda, pero es de cajón. Se han ahorrado más de 2 millones de euros que se pueden destinar a otras partidas necesarias, cuando, repito, el fin y el objetivo está más que cumplido. Dicen ustedes que se le han dedicado un sótano en el Hospital de Mérida. Nosotros estamos en un sótano de la Asamblea y no nos pasa absolutamente nada. Trabajamos perfectamente y, como ustedes dicen, somos 5 y damos y hacemos mucho ruido. Por tanto, lo que le fastidia, lo que le chirría, es que la derecha se ha adelantado en su propuesta y ha apostado por la multiplicación de este tipo de centros. A nosotros, a pesar de que lo que ustedes digan nos da lo mismo, nos entra por un oído y nos sale por otro, sí nos preocupa la atención a las víctimas de violencia. Sin embargo, nos preocupa una atención firme que garantice toda la asistencia y apoyo posible, repito, a las víctimas de violencia, trabajando también en la prevención, identificación de las causas y los perfiles repetidos de los agresores, eso que ustedes han permitido que estén en la calle. Frente al llamamiento y a la política de brazos abiertos que propugnan desde la ciudad de Mérida, el Gobierno de la Junta lo que ha hecho y lo que va a hacer es multiplicar los centros de atención a las víctimas. El quid de la cuestión, el porqué de esta propuesta, es que se ha roto el monopolio y centralidad de Mérida, feudo socialista, en beneficio de la atención a las víctimas, que queda patente que a ustedes les importa entre cero y nada. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez Ocaña. Cierra el grupo autor de la iniciativa por tiempo de 5 minutos la señora García Ramos. Gracias, presidenta. Gracias, señora Fernández, por su apoyo, como siempre. Señoría de Vox, continúan con su campaña de bulos xenófobos vinculados a inmigración, con delincuencia, continúan con su campaña de denigrar, manchar e injuriar el feminismo y la igualdad. De lo que estamos hablando es de derecho, a ver si se enteran, de derecho. Si les digo la verdad, tampoco esperaba nada nuevo en su intervención. Repiten siempre lo mismo, pero una cosa sí que les voy a explicar hoy. ¿Sabe para qué sirven las medidas de acción positiva? Las cuotas, las listas cremalleras, para que partidos políticos como el suyo no pongan a las mujeres de 4 para abajo, porque por lo que se ve no hay mujeres válidas en su partido político para ir en las primeras posiciones. Señorías del Partido Popular, su enmienda es la muestra del nulo compromiso de la Junta, de la presidenta Guardiola con las mujeres de esta región. Nulo compromiso y escandalosa incapacidad para gestionar. Nulo compromiso del Gobierno del Partido Popular cuando estar comprometido contra la violencia sexual y machista es hoy, más que nunca, imprescindible. Es vital. Ante los datos más alarmantes de los últimos años, ¿qué hace la presidenta María Guardiola? Decide incluir en el circuito sanitario y de la peor manera una atención que tiene su propia dimensión, atención que debe ser integral, confidencial, asegurando la privacidad y la seguridad de las mujeres. ¿Alguien cree de verdad que en el sótano de un hospital se va a asegurar la atención integral, la privacidad, la confidencialidad y la seguridad de las mujeres ante una agresión sexual? ¿Alguien se lo cree de verdad? Ni en el Hospital de Mérida, ni en ningún hospital. ¿De quién ha sido la idea de semejante barbaridad? Ninguna otra comunidad tiene ni se plantea tener un centro de crisis en un hospital. Por lo que le pido experimentos con las políticas de lucha contra las violencias machistas, no. Experimentos con las mujeres, no.
es muy grave lo que está ocurriendo, es muy grave. Y como decíamos, estamos convencidos de que es por incapacidad y por ideología. Estamos convencidas de que es por ambas cuestiones. Nunca hemos contado con el Partido Popular en nada en materia de igualdad entre mujeres y hombres. A lo largo de esta historia, de la historia de nuestra democracia, hemos tenido que traerle a tirones a los mínimos consensos. A los mínimos consensos. Lo advertimos y el tiempo nos ha dado la razón. Un año sin hacer nada. La ley del mínimo esfuerzo. Cada vez se parecen más en el discurso. Este es otro de los proyectos heredados por el Gobierno socialista que van a dejar caer, como el regadío tierra de barro, como la gigafactoría, todo lo que venga del Partido Socialista. Se inventaron un relato falso para ocultar su incapacidad. Y lo que es peor, están maquinando un cambio de modelo que abandona y agravia a las mujeres de nuestra región, que, por supuesto, los socialistas y las socialistas no vamos a parar de combatir. Desde el Partido Socialista seguiremos trabajando por la igualdad real y por la eliminación de todo tipo de violencia machista, velando por la seguridad y por los derechos de las mujeres desde el compromiso político, institucional y social que siempre hemos tenido. Y acabo con una frase que ha dicho el consejero, el señor Bautista, pidiendo que sean más humildes y que tomen nota de cómo se deben hacer las cosas. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora